Sí, bueno, lo único que me llevé del curso de milagro, que no lo leí todo, es una frasecita que dice, lo irreal no existe, lo real no puede ser amenazado. Muy hermosa la frase. Entonces, de alguna manera me llama mucho la atención. Porque claro, te pueden salir después ante el comentario que acabas de hacer los más asiduos y ortodoxos de cada libro, de cada texto, es decir, no, pero eso que tú estás diciendo, eso no es así. Y claro, hay millones de justificaciones para siempre quedar bien parado por cada fuente de información. Ese Entre es el doctores. enredo que te decía para identificar Claro, porque entonces, el no, camino. pero entonces, bueno, entonces vamos a traerte aquí al canal a Mario Sabán a ver si tú le das los mismos argumentos. O un lector de 50 años del libro Urantia que te va a aclarar cómo fue su origen. O el curso de milagro de la persona que se estudió 3 veces los 365 que multiplicaba por 3. Es decir, el tema está es tener paciencia y tolerancia, no cae en la textolatría. Pienso que Claro. en el fondo sería como que más o menos lo que me acabas de comentar, porque sí, es decir, te encuentras con un texto, vaya, qué maravilla, llena huecos y espacios de lo que nos llevaba la religión pasada y me engancho y el libro a capa y espada contra todo el mundo. Sí, se convierte en tu nueva religión. Se Entonces, de podría repente, convertir. claro, entonces yo no te puedo escuchar a ti, en que me puedes hablar de otras posturas, porque entonces ya yo tengo una serie de sarta de creencias. Entonces, me acaba de gustar bastante esta pregunta, desenlazó tu respuesta, de alguna manera, varios puntos que tienen que ver con la textolatría, y me gusta mucho, aunque yo he leído varios de estos textos, yo esto lo tomo como un ejercicio al invitar y a tomar otras fuentes para no engancharme a ningún texto, aunque me guste bastante. A mí me gusta la cábala, pero No, sí, y se puede aprender de todo. Yo me he leído de todo también y saco, claro. claro, y de alguna manera esto sirve como ejercicio para no engancharse y que tener un criterio propio, que es lo que se busca aquí. Entonces, Salim, me gustó bastante esa respuesta que acabas de dar, es definitivamente. Entonces, bueno, quisiera que me explicaras un poquito, acabas de hablar de la creencia, acabas de hablar de un punto, aunque hablaste de los filtros del tema de los orígenes, pero entre los impulsos espirituales, aunque hablaste de que cada paso gestor tiene 7 impulsos internos, ¿qué tiene, es decir, cuáles, en orden, sé que tiene un orden, en los impulsos, es decir, qué orden tiene estos impulsos? Son 7. Nombraste la creencia, pero ¿en qué orden está? Y faltarían las otras 6. Ahí sí te puedes extender un poquito sobre la pregunta. Bueno, mira, los 7 pasos macro, que es el tiempo-espacio total del plan, se nos enseñó que estos 7 pasos tienen sus nombres, ¿no? El primero de ellos se conoce como la vida inicial o primaria. Entonces, voy a poner ejemplos para que más o menos te hagas una idea del tiempo en que la humanidad atravesó o ha atravesado por estos procesos. La vida inicial o primaria es lo que nosotros comúnmente sabemos sobre el hombre de las cavernas, el hombre primitivo. Nosotros nunca hemos sido animales o bestias de la famosa teoría de Darwin. Realmente la teoría de Darwin con la evolución lo que intenta, bueno, intenta explicar de que venimos del mono, pero realmente Darwin está haciendo referencia a otra raza que sí procede de las bestias, que no voy a mencionar aquí porque no es el tema, eso podría ser otro tema interesante. El famoso eslabón perdido, eso no existe, es decir, nunca lo van a encontrar. ¿Por qué? Porque el ser humano no evolucionó del mono hasta lo que somos hoy en día. Entonces, la vida inicial o primaria consistió en el desarrollo más primitivo del ser humano. Nosotros siempre hemos sido hombres, obviamente con un proceso intelectual, mental mucho más básico, éramos mucho más instintivos, nuestros cuerpos también eran más toscos, quizás teníamos un poco más de vello, las manos, los pies eran un poco más grandes por las grandes caminatas, es decir, genéticamente nosotros nos hemos adaptado también a los cambios del planeta. Entonces, la primera etapa con sus 7 impulsos, cada impulso también tiene un nombre, pero no me los he aprendido nunca, pero los 7 primeros impulsos están determinados a desarrollar la razón del ser humano. Son los impulsos más iniciales y primitivos de nuestro razonamiento. La razón es una herramienta mental natural que todos tenemos para hacer asociaciones. Si yo te pregunto qué hora es, bueno, depende del país donde estés, pero por ejemplo, si estuviéramos acá ambos en mi ciudad, aquí son las 6:51 de la noche. Entonces, si yo te pregunto qué hora es y tú estás aquí y me dices, me respondes azul, y vuelvo y te pregunto y me respondes, no, que azul. Entonces no estás haciendo un razonamiento, no estás utilizando a menos que me estés haciendo una broma,
pero no estarías utilizando un razonamiento lógico para responder a mi pregunta. O es como si tú me preguntas ahora, no, háblame de los 7 impulsos y te empiezo a hablar yo, no, lo que pasa es que John F. Kennedy, cuando tal, tú vas a decir, claro, este está loco. Entonces, no estaría yo haciendo un uso de la razón. ¿Qué hace la razón? Organiza las memorias o el paquete de información que tú tienes en tu cuerpo mental. Entonces, para nosotros tener esta habilidad actual que tenemos de raciocinio en esta era que estamos viviendo, nosotros eso tuvimos que forjarlo y lo forjamos en encarnaciones en ese tiempo del hombre inicial o primario. Eso se fue forjando ahí. De hecho, el lenguaje, en ese tiempo los seres humanos no hablaban. El lenguaje se fue desarrollando y hoy en día un ser humano es capaz de aprender a hablar en un tiempo de 1 año de vida, por ejemplo, más o menos. Bueno, 1 año exageré, 2 años de vida. Antes no, antes los seres humanos adultos en esa época tampoco hablaban, eran ruidos, hacían señas y el lenguaje se fue desarrollando. Hoy en día no solamente es que podamos hablar a los 2 años normalmente, sino que podemos aprender otros idiomas con cierta rapidez. Entonces, ese avance lo hemos desarrollado en el tiempo, en las reencarnaciones. Entonces, ese primer día comenzó a desarrollar nuestra razón. El segundo día o segundo proceso, segunda etapa, se llama vida razonada, que es la que estamos viviendo actualmente. El ser humano en esta etapa vive a través de la razón. Nosotros condicionamos nuestra vida por la razón. Todos tenemos la razón. Esa frase que dice, no, él tiene la razón. No, todos tenemos la razón. ¿Por qué? Porque la razón, además de ser un mecanismo que organiza, está influenciada por el patrón cultural. Si tú le preguntas a un argentino su percepción sobre una vaca, él te va a decir que es deliciosa, sobre todo en un asado, pero si le preguntas a un hindú, te va a decir que es sagrada. Y tú los puedes sentar a ellos en un debate y el debate va a ser interminable, porque cada uno tiene la razón y la tienen, porque el uno se crió en un aprendizaje y el otro en otro aprendizaje. Entonces, ¿quién tiene la verdad absoluta ahí? Ninguno de los dos, porque su razón o su análisis está influenciado por el lugar donde crecieron y la percepción que tienen de la vida. Entonces, ¿cuál es la respuesta lógica ahí? ¿Qué es una vaca? Bueno, la vaca es un animal, punto. Esa es la lógica que está por encima de que si es una comida o si es sagrada. No, la vaca es un animal. Esa es la lógica que está por encima. Ahora, ¿quién debate eso? Bueno, el necio. Que va a decir, no, para mí la vaca es una mesa. Bueno, ya ahí estás loco. Entonces, nosotros en este momento estamos guiando nuestra vida por la razón. Es los libros, el que estudió 40, 50 años el curso de milagros, él te va a sustentar y te va a defender que esa es la verdad, pero está utilizando la razón, porque durante 30 años forjó un aprendizaje en torno a ese libro. Por eso el mecanismo de debate a mí no me gusta mucho. Yo he participado en debates, pero no me gusta mucho porque sé que los debates al final buscan es enfrentar las dos razones. No se busca llegar a una lógica de la verdad del conocimiento que se está estudiando. Pero bueno, ya eso es otro tema. Luego dice el plan de ascenso que nosotros, luego de forjar la razón, debemos avanzar a un tercer paso, y es el de la inteligencia. La vida intelectiva se llama ese tercer paso. El ser humano deberá aprender a guiar su vida por la verdadera inteligencia, no por el intelecto. Por ejemplo, tú y yo tenemos muy buen intelecto de libros, de cosas que hemos aprendido, pero eso no nos hace inteligentes. Es más inteligente aquella persona que sabe cuidar su cuerpo y mantenerlo sano que aquel que se ha leído 100 libros. Porque aquí tú y yo podemos hablar muy bonito, pero cerramos el directo y vas tú y te comes, qué sé yo, 3 hamburguesas con 2 litros de Coca-Cola, te fumas 4 cigarros, yo voy por allá con estupefacientes y la locura total. Y claro, somos muy inteligentes, o tenemos más bien mucho intelecto, pero no somos inteligentes, porque la inteligencia es una ley que está conectada con la vida. La inteligencia, la naturaleza nos enseña cómo funciona la inteligencia, con la fotosíntesis, con el proceso digestivo del cuerpo, con los ciclos del agua. Bueno, esa es la verdadera inteligencia, para proteger la vida. Entonces, a eso debe llegar la humanidad. La humanidad no vive bajo la inteligencia de la vida. Ya sabemos en qué vivimos, en el caos absoluto. Luego nos dice que la cuarta etapa, en ese cuarto tiempo, a través de las reencarnaciones, es donde nosotros apenas vamos a comenzar a vivir la vida real. Eso es lo que enseña el plan de ascenso. La vida real es la cuarta etapa.
Y esa vida real, bueno, no tenemos ni idea porque eso es a futuro, pero sí que siempre hemos sentido como humanidad que esto que estamos viviendo no es la realidad. Y entonces yo cuando encontré esa información lo entendía con razón, es que no hemos llegado a la dimensión de la vida real. Luego nos dice que vendrá un quinto tiempo que se conoce como la vida creacional. De hecho, muchas de las humanidades que han venido y contactado, que han podido viajar en el espacio-tiempo con sus naves y todo esto, se nos enseña que muchas de ellas están en esa quinta etapa, por ejemplo, los pleiadinos. ¿Y por qué pude yo deducir eso? Porque cuando uno lee los impulsos de ese quinto tiempo, ahí se enseña que el ser humano va a lograr unas altas tecnologías conectadas con la vida, va a lograr explorar el universo, va a lograr construir grandes laboratorios en la órbita terrestre. Es decir, parecería ciencia ficción. Dice que vamos a poder desarrollar organismos vivientes a través de leyes naturales, no con la ciencia esta genética actual que no está sujeto a eso. Entonces, es un tiempo, como lo dice, creacional, donde realmente vamos a aprender las leyes de la creación. Y luego viene un sexto tiempo, que es la vida espiritual, la verdadera vida espiritual, hacia la sexta escala. Y ahí se nos enseña, dentro de esos 7 impulsos del sexto tiempo, si mal no recuerdo, en el cuarto, quinto impulso de esa sexta etapa, dejamos de tener cuerpo físico. El espíritu se desprende de la matriz orgánica y comenzamos a vivir una verdadera vida espiritual. Ahí es donde recobramos lo que somos. Nosotros somos espíritu, no somos cuerpo físico. El cuerpo es necesario en estas etapas anteriores para depurar el espíritu. Entonces, cuando se desprende el espíritu del cuerpo y comenzamos esa vida real espiritual. Y la séptima se llama Día de la Vida Luz. En todas las corrientes del mundo se nos enseña que el propósito es llegar a la luz. Y uno lo entiende que llegar a la luz es morirse, irse para el cielo o irse al nirvana. Bueno, depende de la cultura. Pero la realidad es que el plan de ascenso, después de miles de millones de años hacia el futuro a través de las reencarnaciones, el ser humano va a depurar su cuerpo, su mente y su espíritu para entrar a una verdadera vida espiritual y luego convertirnos en luz. Algo de esto también manejaban los mayas, porque los mayas enseñaban que el ser humano se va a convertir hacia el futuro en soles. Entonces, cuando tú ves una nebulosa, las nebulosas son nidos de estrellas. Ahí comienzan a brotar incipientemente estrellas que se convertirán en sistemas solares. Entonces, claro, cuando yo entendí todo este plan, veo el funcionamiento del universo, más o menos como lo enseña la ciencia, porque no del todo es así, pero hay algunas cosas que sí enseñan que son ciertas. Entonces, el ser humano, al entrar a la dimensión espiritual, claro, ya no estaremos en un planeta físico, porque al ser espíritu ya somos energía. Entonces, la ciencia enseña que en algún punto en el sistema solar, la estrella va a consumir los planetas. Y yo decía antes, oye, pero ¿y cómo es esto? O sea, que si en ese tiempo hay humanidad, entonces ahí es el fin, porque la estrella va a consumir la Tierra. Entonces, los planetas se integran a la estrella porque es la misma estrella que tiempo atrás le dio vida a los planetas. Los planetas son creados por los soles. Cuando comienza la formación de la estrella a través de la gravedad y otras leyes que entran en función, el halo de la estrella va girando y ahí se van conformando los elementos para los planetas gaseosos y los planetas rocosos. Entonces la estrella crea los planetas y al final de su vida los consume. Y ahí ya no va a haber humanidad. Ya la humanidad en ese tiempo estará en otro proceso. Y también en ese día de la vida de luz, como te decía, pasaremos a ser luz, luces en el universo. Y esas luces se convertirán en los futuros soles y estrellas que alumbrarán futuros sistemas solares. Entonces, algo que yo concluí es que luego de ese plan de ascenso, el hombre se convertirá en el futuro creador de nuevos planetas y humanidades. Es decir, resumen lo que sería esa escala ascensional y evolutiva.